por qué es que Trump nos volvió a poner en la lista. Ahí están las razones electorales, su relación con la mafia cubano-americana de la Florida, fundamentalmente, y porque hubo una razón legal desde el punto de vista de la absurda, otro absurdo que agregamos a la lista, del absurdo jurídico de los norteamericanos. ¿Cuál es? En esta emisión de Debate Compartido presentamos la segunda parte del tema Por Cuba, un llamado a la comprensión y la justicia, dedicado al análisis de la carta abierta redactada por el periodista e intelectual Ignacio Ramonet y dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En la misiva se menciona además la activa participación de Cuba en procesos de paz en Colombia, lo que demuestra su compromiso con la estabilidad y la armonía en la región, así como la voluntad humanitaria de paz y no de guerra. La historia de la violencia en Colombia es ontológica, es decir, es un país donde si usted hiciera una lista de todas las formas de violencia que a los seres humanos se les ha ocurrido, están presentes en los últimos 50, 60 años o 70 años. Han habido narcotráfico, guerrillas, paramilitares y un largo etcétera. Es un país que tiene un éxodo migratorio huyendo de la violencia que no baja de 5 o 6 millones de habitantes que viven colombianos, que tuvieron que salir de su lugar de nacimiento, de desarrollo, producto de la violencia. Y en virtud de eso, el gobierno colombiano de Santos, en ese momento, tomó la decisión de terminar o buscar caminos de paz. El caso es que Santos convoca a un grupo de países, involucra a Cuba acepta con mucho gusto participar en esta acción. Entonces Santos organiza, se pone de acuerdo con lo que a la sazón era la principal guerrilla de Colombia, que era la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC terminada en C. Organiza ese evento de paz. Las conversaciones se desarrollan en La Habana porque ambas partes, para negociar, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Cada cual tiene que hacer sus concesiones del caso. Y deciden que el mejor lugar del mundo para reunirse, para conversar y para llegar a un acuerdo de paz era Cuba, lo más confiable. Cuba se convierte en sede y en país garante de la paz. Este suceso permitió además que La Habana fuera declarada por el Papa Francisco como la capital de la paz. Después viene una versión desmejorada de Uribe, que es el presidente Iván Duque, pero el hecho es que esa persona hereda de Santos la intención de negociar ahora con la otra segunda guerrilla más importante de Colombia, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y se monta todo el andamiaje. Cuba cede también, sí, se siguen los mismos esquemas. En algún momento dado, al parecer, el ELN, que está no lo que están negociando aquí, hace una acción militar que enrarece todo el ambiente y provoca una reacción de Duque, del presidente Duque, echando para atrás todo el proceso, que ya no hay que negociar más, que esta gente son unos asesinos, y emite una orden de extradición de los jefes negociadores del ELN que están a la sazón en La Habana. La reacción de Cuba, apoyada por Noruega y por los otros países ganantes, es: no podemos hacer eso. Ellos están bajo la condición de negociadores. Sería violar no solo los acuerdos entre las partes, sino el uso internacional, el mundo diplomático de la condición de país garante, valga la redundancia, garantías que se le dan a los negociadores de ambas partes. Eso fue la razón que a la postre utilizó Trump
para volvernos a colocar a nosotros lo que ella hizo. En mayo del año en curso, el Departamento de Estado tomó la decisión de retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, una decisión acertada y justa que en su momento aplaudimos. A pesar de ello y de manera contradictoria, las autoridades estadounidenses insisten en mantener a Cuba incluida en la otra lista, la de los estados patrocinadores del terrorismo. Esta incongruencia es uno de los puntos más críticos de la Carta. ¿Cómo puede un país ser considerado colaborador en la lucha contra el terrorismo y al mismo tiempo ser acusado de patrocinarlo? El mayor absurdo de todo es el hecho en sí mismo. De 65 años de revolución, Cuba no ha movido un solo dedo para generar una acción terrorista en el territorio norteamericano. Peor, quienes han movido no solo dedos, sino recursos, entrenamiento, cobija, apoyo político, material, etc., han sido los servicios especiales y las autoridades norteamericanas para hacer acciones de terror contra Cuba en territorio cubano. Nos deben por lo menos 3.500 víctimas asesinadas por el terrorismo. Yo diría que ese absurdo engloba a todos los demás. Y yo te diría que es notable la carta que hizo Ramonet, un conocido amigo de Cuba, porque lo hace probablemente en el momento en que ya no le queda tiempo concreto a esta administración para enmendar semejante error histórico, semejante crueldad, porque cuando usted no deja que un banco le pague a un barco lleno de trigo en el puerto de Mariel, ¿qué está produciendo? Está generando problemas de alimentación al pueblo, al cubano de a pie, como se le dice coloquialmente. Sí, eso no va diseñado a molestar al Banco Central de Cuba, no. Daña directamente a la familia cubana, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los hombres, a las mujeres cubanas. Por eso es tan repudiable el asunto. Después, casi acto seguido, 35 ex primeros ministros o mandatarios de varios países de Asia, de África, de Europa y de América Latina emitieron también una carta. Así que hay un momento ahora de tomar esto con fuerza, de insistir en cuanto rincón o oportunidad lo permita, para que Biden haga en enero, si quiere, una recomendación personal, si quiere en enero del 2025, antes de irse, saque a Cuba de la lista. Un grupo de expresidentes de todas partes del mundo le hemos mandado al presidente Biden una solicitud para que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. No tiene ningún sentido que un país como Cuba, que ha trabajado por la paz en el mundo, que nos ha ayudado a los colombianos a firmar los primeros acuerdos de paz para ponerle fin a un conflicto que lleva muchísimos años, sea incluido entre una lista de países terroristas, y que como consecuencia de esta inclusión lo hayan sometido a unas sanciones ilegales e inhumanas, porque es el pueblo de Cuba el que está pagando los costos de estas sanciones a través de los obstáculos para su acceso a medicamentos, a alimentos, a condiciones básicas de vida. Por favor, presidente Biden, escuche la voz y antes de irse, por favor, saque a Cuba de la lista de países terroristas y denle la posibilidad de tener un nuevo respiro al país y que pueda seguir cumpliendo con sus tareas de paz en la cual ha sido un incansable luchador. Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia.
Según datos recientes de la Casa de las Américas, el teólogo, filósofo y escritor brasileño Leonardo Boff se sumó a los firmantes de la carta, que ya cuenta con más de 4.000 rúbricas. También ha sido suscrita por grandes personalidades, entre ellos Manu Pineda, exdiputado al Parlamento Europeo y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, la investigadora dominicana Yuderquis Espinosa Miñoso, el profesor y sociólogo puertorriqueño Agustín Lao Montes, entre otros intelectuales, economistas, historiadores, premios Nobel de Literatura y de la Paz. Es tiempo de actuar con comprensión. No es solo un reclamo por la justicia, sino un llamado a reconocer que las diferencias ideológicas no deben ser un obstáculo para la cooperación y el respeto mutuo entre naciones. Saquen a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Señor presidente, Cuba no es un patrocinador del terrorismo. Al contrario, Cuba es un patrocinador de la paz, y usted lo sabe. Esto fue Debate Compartido. Recuerde siempre visitarnos en nuestras redes sociales y el sitio web pcc.cu. Hasta la próxima.